Hola, bienvenidos. En el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, continuamos con el ciclo de conferencias Los Brazos del Magdalena en el marco del proyecto El Río, Territorios Posibles de la Sugerencia Cultural del Banco de la República en alianza con el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. La conferencia de hoy, titulada El río de los Malibúes, está a cargo de Javier Rivera Sandoval, quien es antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia, máster en bioarqueología, paleopatología y antropología forense por la Universidad de Bolonia, Italia, y doctor en arqueología por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Tiene experiencia en investigación en temas vinculados con arqueología urbana, arqueología histórica y bioarqueología. Ha participado en varios proyectos de investigación en arqueología urbana en Colombia y Panamá. Actualmente está vinculado como profesor investigador en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte en Barranquilla. Bienvenidos al Río de los Malibúes. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a ti, Catherine, y gracias también al área cultural de la sede del banco en Barranquilla y por supuesto al Departamento de Historia y Ciencias Sociales, quienes han venido organizando este ciclo de conferencias que para mí la verdad es muy interesante y necesario también ver estas distintas perspectivas del río, desde diferentes campos del conocimiento. Catherine, si me puedes habilitar, por favor, la pestañita para compartir la presentación, te agradecería. Mientras tanto, les comento a quienes asisten, a quien también agradezco, por supuesto, el hecho de estar aquí. Voy a presentar los resultados de un proyecto de investigación que realizamos entre los años 2015 y 2018, en el cual obtuvimos una serie de datos interesantes que nos ayudan a completar también una mirada de estos pueblos que vivían en el Bajo Magdalena y que también logramos identificar una serie de procesos que van a tener un impacto en etapas posteriores. Así que aquí les muestro parte de la estructura que va a tener la presentación. Esto se enmarca dentro de un proyecto de arqueología preventiva que se realizó cuando se amplió el par vial de la carrera 50 en el centro histórico de Barranquilla, en el corazón del barrio Abajo, que es uno de los barrios más tradicionales que tiene la ciudad, con una historia muy interesante que gira en torno precisamente a ese despegue del puerto de Barranquilla y cómo va a marcar también un hito en la llegada de muchos sectores de la población, no solamente de la región Caribe, sino también la llegada de varios extranjeros de Oriente Medio, de Europa, China, y que van a influir en toda esta imagen y todos los procesos culturales que tiene actualmente la ciudad. Pero por supuesto vamos a ver que lo indígena queda un poco disperso. Y hay una idea quizás errónea que la historia de Barranquilla tiene un poco más de 200 años. Gracias a esos trabajos logramos verificar que la ocupación humana en ese sector que hoy llamamos Barrio Abajo podemos datarlo hace al menos 800 años. Así que la información que logramos recuperar gracias a los trabajos arqueológicos nos ayudaron a reconstruir los procesos de ocupación en ese sector de la ciudad y mirar cómo fueron los procesos de adaptación que tuvieron esos pueblos con estos paisajes acuáticos. No solamente el río, que por supuesto fue el principal eje de comunicación y también fuente de subsistencia para estos pueblos indígenas, sino también cómo se articulaba con otros cuerpos de agua. El conjunto de ciénagas, el sistema de ciénagas que caracteriza el Bajo Magdalena, los arroyos que en estas últimas semanas es noticia, cada vez que llueve en Barranquilla se generan estos arroyos que a los ojos y a las dinámicas que vive actualmente la ciudad son un problema.
pero que desde siempre han existido y que cumplen una función, y es comunicar el sistema de ciénagas con el río. Al mismo tiempo también la cercanía que tiene con la costa hace que estos pueblos hayan aprovechado una serie de recursos por parte de estos distintos ecosistemas acuáticos, y se construye una serie también de ideas para interpretar esos pueblos del pasado, pero también a las poblaciones actuales. Recordemos nada más el trabajo clásico de Orlando Falsborda cuando define la categoría de sociedades anfibias, que apunta precisamente a eso. Cómo las poblaciones que viven en esta región en diferentes momentos de la historia tienen una manera de relacionarse con esos paisajes. Y precisamente los resultados que obtuvimos en las excavaciones del barrio abajo nos dieron cuenta de ello. Así que en un ratito les mostraré parte de esto, de cómo se va a generar esas relaciones con el paisaje, cómo se va transformando también. Aquí ya tomábamos un ejemplo con el caso de los arroyos. Para las poblaciones indígenas era muy provechoso. Este tema de los arroyos ahorita es un problema. Pero al mismo tiempo, si bien vemos esas transformaciones, también hay una serie de continuidades en algunas prácticas culturales, que lo podemos evidenciar a partir de la cultura material. Y también reflexionar un poco sobre cómo los barranquilleros están consiguiendo la historia de su ciudad, que fue también un proceso muy interesante que llevamos a cabo. La gente del barrio abajo estaba muy interesada y nos acompañaron durante todo el proceso, que valga la oportunidad para agradecerles por ello, y también el impacto que ha tenido los resultados de la investigación en el público en general. Nuestra idea es brindar esa idea de historia más profunda alrededor de los procesos que vivió este sector a lo largo de la historia. Entonces partamos de una serie de antecedentes. Por un lado, se dice que el origen de Barranquilla está relacionada con la conformación de una rochela o sitio de libres, como también se le denominaba, que eran estas poblaciones que crecían al margen de las categorías del modelo colonial español. No era un pueblo de indios, no era una villa, no era una ciudad. Creció de manera espontánea alrededor de las actividades que estaba ejecutando la hacienda de San Nicolás de Tolentino. Así que es bien interesante cómo surge Barranquilla inicialmente, pero que también brinda la oportunidad para que distintos sectores de la población colonial se vayan integrando y vayan generando un modelo mestizo, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también cultural. Por otro lado, también vamos a tener una serie de actividades vinculadas con la economía, principalmente el contrabando, dada la facilidad que había por comunicarse con esos cuerpos de agua, con el río Magdalena, por supuesto, y con la relativa cercanía que tenía con los dos principales puertos en el Caribe de la Nueva Granada, Cartagena y Santa Marta. Así que este punto se convirtió en un área de interés para los contrabandistas, pero también para las actividades de la boga, que en estas dinámicas de la colonia empezaron a colocarles esas actividades a los pueblos indígenas, a los malibúes, que ya les mencionaré quiénes son esos pueblos, y que después, con el choque epidemiológico y las duras condiciones de trabajo, hubo un descenso demográfico bastante fuerte en esta población, lo que obligó al sistema colonial a incorporar a los esclavos africanos. Por supuesto, toda la economía de la colonia, el río Magdalena desempeñó un rol importantísimo. Así que había que mantener esa actividad. No podían depender, por supuesto, de la población indígena, así que incorporaron a los esclavos africanos, y ellos impulsaron un modelo que se conocía como zambaje. Dentro de estas
clasificaciones que se dieron en el periodo colonial frente a las distintas mezclas, ante los distintos procesos de mestizaje de estos sectores. El sambo precisamente era el resultado de la confluencia de lo indígena y de lo africano. En su momento, digamos que se restringió mucho esa interacción entre distintos sectores de la población, pero aquí era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque los esclavos africanos, si bien tenían, según la idea que había en la época, tenían mayor resistencia frente a las condiciones ambientales y laborales, desconocían la parte del paisaje, no sabían cómo interactuar con el paisaje, no conocían las rutas, no conocían cómo interactuar con otros pueblos indígenas que vivían alrededor del río, así que se motivó ese mestizaje para que el conocimiento y la información que tenían estos pueblos malibúes se trasladara a estas poblaciones africanas y por supuesto los ambos que van a ser los descendientes de estas mezclas. Así que es un proceso muy interesante y desde acá ya vemos que hay una continuidad en el conocimiento y en la relación que establecen estos pueblos indígenas con el río. Si bien están afectados por una serie de procesos de cambio instaurados por el modelo colonial, digamos que se mantiene también una serie de dinámicas que incluso hoy podemos reconocer. Desde la parte etnohistórica hay varios documentos, crónicas que nos permiten hacer una aproximación a cómo vivían estas poblaciones indígenas al momento del contacto con los europeos. Tenemos, por ejemplo, el informe sobre el Valle de los Pacahueyes, tenemos la relación de Tenerife, tenemos también las relaciones que se hicieron sobre la provincia de Cartagena y la descripción de la villa de Tenerife. Briones de Pedraza, por ejemplo, hace una descripción muy interesante de estos pueblos del Bajo Magdalena, y es a partir de eso que se empieza a construir la categoría de Malibú. En lengua de esas poblaciones hacía referencia era al señor, al cacique. Compartían una serie de lenguas esos pueblos que vivían en el Bajo Magdalena y se empezaron a clasificar en esa gran categoría, Malibú. De todas formas, y lo que estamos viendo a partir de la arqueología es que al parecer siguen compartían una serie de elementos culturales como la lengua, y algunos aspectos en cultura material como la cerámica. Sí hay una serie de aspectos muy locales en todo este gran territorio que se definió como lo Malibú. Y desde la arqueología no es un área que ha sido muy trabajada, aunque en los últimos años, con la cantidad de trabajos de arqueología preventiva que se han venido adelantando y respondiendo a diferentes dinámicas de infraestructura que vive la región, se ha generado un cuerpo de datos importante que incluye no solamente el rescate, la recuperación, documentación y registro de elementos de la cultura material, de unidades de vivienda, de patrones de sepultura, de cronologías, de fechas que se han logrado establecer. Se ha generado mucha información. El problema es que no ha habido una interacción, un diálogo entre esos datos que se han empezado a generar, por lo que se ha convertido en una información dispersa, que pues trabaja el punto directamente afectado por la obra o por el proyecto de arqueología preventiva, pero todavía no se ha llegado al nivel de una lectura regional, pues para poder ver quiénes eran esos pueblos denominados Malibú. En este mapa que ustedes ven a la izquierda es quizás una de las referencias más tempranas que hay desde la investigación antropológica. Fue realizado por Paul Rivet en 1947, la publicación es de ese año.
hace un estudio a partir de la etnolingüística de la lengua malibú. Y él logra identificar una serie de similitudes y habla también sobre, o menciona mejor, estas referencias etnohistóricas que les comenté hace un rato, y cómo pueblos que se denominan los pacabueyes, o los ondaguas, o los mocaná, o los calimaríes, hacen parte de esa gran categoría malibú. De todas formas, también hace una reflexión que posteriormente lingüistas como María Trillos en la Universidad del Atlántico señala, y es que a pesar que se conservaron algunos vocablos, digamos que la estructura de la lengua se perdió mucho, y es algo también que los pueblos actuales, indígenas, que están iniciando esos procesos de reivindicación, les ha costado también poder reconstruir las bases lingüísticas. Y ya puntualmente con la arqueología, varios trabajos que se han desarrollado en el departamento del Atlántico han venido ajustando esos pueblos para el periodo tardío. Trabajos como los que adelantó Carlos Angulo Valdés en el Guájaro, en Tubarán, en algunas recolecciones superficiales y de rescate que hizo aquí mismo en Barranquilla y en Soledad. Y en sus trabajos de Malambo y el Valle de Santiago reporta esas ocupaciones tardías. Él no los conecta directamente con lo malibú, pero digamos que sí hace una distinción de esas tradiciones cerámicas que se distinguen, por ejemplo, a lo malambo, que es mucho más antiguo, o a lo de rotinet, que también es mucho más temprano. Los trabajos de Karl Langebeck y Alejandro Dever en el año 2000 intentan también hacer una reflexión sobre esos pueblos del Bajo Magdalena para el periodo tardío, haciendo énfasis en precisamente la falta de criterios que hay para poder analizar estos pueblos. No hay una unificación de esos criterios. También aquí los trabajos que adelantaron Sonia Archila y Elizabeth Ramos en Tubará, que allí hacen un análisis ambiental muy interesante a partir de la arqueofauna, y miran cómo se generan esos procesos de interacción y de adaptación con estos paisajes. Van a ser también referentes importantes. El trabajo que hicieron los Raigel Dolmatov, ya un poco más río arriba, en Zambrano, por acá cerca Tenerife, por esta zona, en el cual registran una cerámica que empieza a aparecer de manera ocasional, cuando crece el río, cuando, digamos, hay un derrumbe, algún perfil cerca a los cuerpos de agua. Analiza esta cerámica, realiza unos cortes, y digamos que allí identifica también una tradición cerámica que no va a corresponder a los zenú. Esta zona se superpone también a la ocupación zenú, pero los malibúes al parecer llegan después que los zenúes desocupan esta zona, y ya luego se van a concentrar en el valle del río Sinú, que es donde finalmente estos pueblos indígenas se van a concentrar, y los españoles los van a encontrar allí. Así que también aquí tenemos una discusión de dónde vienen los malibú, con qué otros pueblos tienen relación. A partir de la historia se estableció que estos eran pueblos dedicados a la navegación por el río Magdalena, y gente dedicada al comercio con otras poblaciones indígenas, aprovechando también el conocimiento que tenía con el río. Y pues esto es también lo que hemos venido replicando e intentando comprobar a partir de la arqueología. Ya hablando puntualmente de Barranquilla,
hay un antecedente muy importante que también se vincula con otro proyecto de infraestructura urbana que se realizó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue la adecuación y todas las obras dedicadas a la construcción del tranvía que pasaba por allí, por lo que hoy denominamos el centro histórico. Estas obras fueron ejecutadas por un ingeniero español de apellido Armenta, Luis Armenta, y en marco de sus excavaciones para el tranvía, logró identificar una serie de objetos asociados con los indígenas. Este es uno de los apartes que se menciona en un libro que se llama Colombia de Norte a Sur, escrito por Pérez de Barradas, en el cual cita Armenta, ¿vale? Y allí Armenta habla que él logró identificar un vasto osario, identificó una, entre comillas, antigua necrópolis, porque lo más llamativo era la localización de urnas funerarias con restos óseos humanos. Así que él hizo un mapeo y logró delimitar el área que, según él, correspondía a ese antiguo cementerio. Luego se menciona, pero muy tangencialmente, que esos materiales fueron llevados a una universidad en Estados Unidos, donde seguramente estarán en algunos de los depósitos, y bueno, allí digamos que se perdió una información importante. Así que pues ya teníamos este antecedente que efectivamente había evidencia de ocupación prehispánica, por lo que se hacía necesario ejecutar un proyecto de arqueología preventiva en marco de las obras de ampliación de la carrera 50 en el año 2015. Este es el mapa que construye, este es el plano que construye Armenta, el área que ven acá en rosadito, es todo lo que él llama la necrópolis, y la línea roja es lo que corresponde a la actual carrera 50, que en esa época la llamaban la carrera de la aduana. Cerca tenemos edificios muy importantes como la aduana, tenemos la antigua estación de ferrocarriles, la antigua estación del tranvía, la estación Montoya, y tenemos el edificio de la antigua compañía de tabacos. Así que allí hay una serie de actividades que desde la arqueología siguen siendo interesantes, porque nosotros como arqueólogos no trabajamos únicamente con textos prehispánicos, también nos interesan los procesos del pasado reciente. Y eso es muy interesante, tratar de ver toda la secuencia de ocupación de un sitio hasta la actualidad. Entonces ese es el área. Obviamente esto coincide con el sector que se iba a impactar por las obras de ampliación de la carrera 50, y nosotros pues también encontramos una serie de datos que van a corresponder a esa ocupación prehispánica, pero también datos sobre la ocupación republicana después de la segunda mitad del siglo XIX. Para la presentación de hoy no me voy a concentrar mucho en esos datos, aunque voy a hacer referencia de ellos en algún momento. Estos son otros sectores donde se han reportado hallazgos fortuitos, donde se ha hecho arqueología preventiva. Si se fijan, son varios sectores a lo largo de toda la ciudad, por lo que es importante también hacer la salvedad que es fundamental realizar arqueología en cualquier tipo de obra que genere un impacto en el suelo y subsuelo, porque no sabemos si efectivamente estamos afectando un sitio arqueológico. Y Barranquilla, una ciudad que se pensaba que no tenía una historia tan extensa, ya aquí estamos demostrando todo lo contrario. El área que ustedes ven aquí a la derecha en amarillo es el área que mapeó Armenta en su momento. Bien, y acá les voy a mostrar las dos etapas en las cuales se dividió el proyecto del par vial de la carrera 50. Esta línea en rojo marca la etapa 1 y la línea azul la etapa 2.
Una va de Vía 40 hasta La Murillo, la calle 45, y la otra de allí hasta la calle 55, donde se concentran las principales evidencias de la ocupación indígena, la ocupación de estos pueblos del Bajo Magdalena. La ubicamos en la primera etapa. Si se fijan, aquí tenemos una síntesis de varios de los contextos que logramos identificar, que efectivamente sí hay estructuras funerarias como las que reportaba Armenta. Ya en un rato vamos a hablar de ellas y puntualmente la imagen que está señalada con la letra D, pero encontramos evidencia de unidades de vivienda con huellas de poste, como la que ven acá en la imagen con la letra A, que nos está hablando que la gente no solamente estaba enterrando a sus muertos allí, sino que estaban viviendo sobre este sector. Y asociado también con las actividades domésticas, van a generar basureros, que es lo que vemos acá con la letra C, que esos espacios, esas unidades que ven allí en pantalla corresponden a antiguos basureros. Muy informativo. Para nosotros los arqueólogos los basureros son fundamentales porque esto nos permite ver dinámicas sobre la vida cotidiana de estos pueblos, sobre los patrones de consumo, y esto nos permite acercarnos precisamente a esos modelos de subsistencia que tenían nuestros pueblos indígenas. Y también logramos encontrar unas acumulaciones de concha. No los podemos llamar concheros porque la categoría de concheros responde a otras características, pero si vemos aquí una acumulación de conchas que no es natural, a veces se forman de manera natural cuando hay la creciente de un río, por ejemplo, pero aquí veíamos ya era un origen antrópico en la formación de estas estructuras. Porque se restringía a solo unas especies de moluscos. Bien, después de la investigación, nosotros reconstruimos esta secuencia. Esto parece un mapa de circuitos, no lo es. Cada cuadrito y cada circulito representa una unidad estratigráfica y el tipo de análisis que hacemos es la reconstrucción de toda la secuencia temporal a partir de las actividades de uso o desuso que tiene el sitio. Y nos permitió hacer este diagrama que nosotros lo llamamos matriz de Harris con unas fases de ocupación, que lo podemos identificar en 4, como ven aquí en la parte izquierda. Y en lo que nos interesa para hoy, la fase de ocupación indígena la pudimos identificar entre el siglo XIII y el siglo XVI, principios del siglo XVI. La siguiente ocupación, si se fijan, se salta hasta el siglo XIX. Allí tenemos un hiato temporal importante, pero al mismo tiempo nos está brindando una información que el sitio fue abandonado por los indígenas y no se volvió a ocupar sino hasta cuando la ciudad creció a partir de ese corazón en el sector de San Nicolás de Tolentino, creció en la segunda mitad del siglo XIX y llegó a este sector que hoy llamamos Barrio Abajo, por supuesto con la cultura material asociada para este periodo. ¿Cómo logramos determinar la cronología de la ocupación indígena? Tuvimos la suerte de contar con restos óseos humanos y restos óseos de fauna que nos permitieron obtener fechas de carbono 14. Tomamos 5 muestras y si se fijan, estas tienen unas fechas que van del 1220 al 1395 después de Cristo. Redondeando, digamos que el sitio fue ocupado hace 800 años. Pero aquí llegamos hasta finales del siglo XIV. ¿Cómo decimos entonces que sí llegaron hasta principios del siglo XVI? Fue gracias a la cultura material que logramos identificar en el sitio. Estos son algunos fragmentos cerámicos. Los que están con las letras B, C y D corresponden a cerámicas de tradición indígena, pero el fragmento, este bordecito con la letra A, es un fragmento de cerámica del tipo redware que está asociado con cerámica europea
del siglo XVI, de principios del siglo XVI. Aquí a la izquierda hay unas imágenes de la forma completa que tendría este bordecito, que es un lebrillo, que era este gran plato, este gran recipiente, que era empleado para amasar, para dejar reposar la masa, para colocar la fruta, para poner agua y lavarse las manos. Tenía múltiples usos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la población indígena tuvo acceso a cultura material europea. No solamente encontramos este fragmento, encontramos también algunos elementos asociados con botijas y fragmentos del tipo naranja micáceo, que también tienen la misma cronología. Y en otros basureros logramos identificar también fauna europea, que no correspondería pues obviamente a la ocupación indígena neta. Así que todas estas evidencias nos apuntan a que estos pueblos indígenas vivieron al menos hasta principios del siglo XVI. Con esto no estamos diciendo que la población que vivió en lo que hoy llamamos barrio abajo tuvo contacto directo con los españoles. Cuando se empiezan a explorar las costas del Caribe colombiano a principios del siglo XVI, los españoles empiezan a generar una serie de relaciones de intercambio con los pueblos indígenas llamadas rescates, en las cuales hacen una especie de trueque en el cual los europeos dan una serie de artículos, incluyendo la cerámica que vemos en pantalla, a cambio de comida que les puedan proporcionar los indígenas o otro tipo de elementos, ¿vale? Bien, respecto a las estructuras funerarias, si bien identificamos urnas funerarias y en un rato les muestro una de ellas, también logramos identificar otro tipo de enterramiento secundario. Este que está delimitado con esta línea punteada roja, que corresponde al individuo 112, fue muy afectado por el crecimiento de estas raíces, pero tenía un patrón muy interesante porque los huesos fueron dispuestos de una manera intencional. La caja torácica, los arcos costales, digamos que estaban protegiendo el conjunto de huesos de las manos y las vértebras, y sobre esto están dispuestos los huesos largos, y sobre los huesos largos estaba el cráneo. Así que fue bien interesante encontrar ese patrón de inhumación de estos restos que no había sido reportado previamente. Y aquí tenemos esta urna funeraria que está bastante afectada seguramente por la presión de tierra y además porque recuerden que esto es justo, viene sobre la carrera 50 y allí el movimiento de los autos va a generar también un impacto en lo que está abajo. Pero si se fijan, aquí en la esquina inferior izquierda está algún detalle de la urna funeraria de la superior derecha van a ver una mandíbula, que eso correspondería a un individuo subadulto. Logramos recuperar 6 individuos, son muy poquitos, pero digamos que sí nos brindan una información interesante que podríamos entrar a cruzar con datos que se han venido generando con otras investigaciones en la región. Así que pues tenemos 6 individuos con diferentes rangos de edad. Aquí tenemos al niño que les mostré hace un ratito, de 9 años más o menos 24 meses. Y tenemos adultos jóvenes, juveniles y un señor de 35, 39 años. La mayoría de los individuos que logramos recuperar son masculinos, hay uno femenino y logramos también identificar algunos indicadores óseos que nos ayudan a aproximarnos a las condiciones de vida que tenían estas poblaciones. Algunos cambios entesiales que tienen que ver con las inserciones musculares y que convencionalmente se vincula con actividad ocupacional, pero también encontramos evidencia de enfermedad articular degenerativa, como en la vertebrita o en el fragmento de vértebra que ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, algunas fracturas, algunas periostosis que se vinculan con procesos de reacción en el hueso
generalmente van a responder a infecciones. Y hablando de infecciones, aquí la imagen del medio, esto responde a osteomielitis, que estaba activa y allí el individuo seguramente sufrió bastante por esa infección. Y a nivel dental tenemos también otra serie de indicadores que nos hablan de las condiciones de vida, por supuesto, pero también de algunos elementos que lo podemos conectar con la dieta. Bien, respecto a la cultura material, la cerámica, encontramos una cantidad abundante de fragmentos cerámicos. Nos enfrentamos también al problema de una tipología de la cerámica, ya que como no se han unificado criterios, lo que se ha venido haciendo es construir tipologías para cada sitio que se trabaja. Así que pues nosotros pues, seguimos la tendencia, construimos también una tipología, pero tomando como referencia las demás y tratando de conectar lo que nosotros llamábamos como tipo fino a lo que otros denominaban con otras categorías. Así que logramos tratar de reunir una serie de datos al respecto. Hicimos un análisis también estilístico que responde a las formas y a las decoraciones que se imprimían en estas vasijas, que van a dar información no solamente sobre los posibles usos que podía tener la cerámica, sino también sobre ciertos elementos ideológicos. Bueno, claro que llegar a esto es bastante complejo, a no ser que encontremos evidencia de la representación de algún tipo de animal o de elemento antropomórfico que se han reportado y de hecho encontramos algunas figurinas que son muy comunes para estos pueblos del Bajo Magdalena. Dentro de los motivos decorativos más frecuentes están el inciso lineal y el inciso ungular. Este último se hace con las uñas, que aquí lo podemos ver en la imagen del medio. Y también unas decoraciones en formas de arcos, que es como la imagen que vemos en la parte superior izquierda. Estos arcos dobles que fueron muy frecuentes en el material que analizamos. Y eso va a ser bien interesante también para la siguiente etapa de ocupación, para la republicana, porque esos elementos se siguen conservando. Aquí, en los diseños decorativos, ya Ángulo Valdés y otros investigadores han venido señalando estos mismos motivos decorativos. Esto es de un trabajo que sacó en el año 54 y básicamente se resume en lo que ustedes ven en pantalla. Todo esto fue lo que nosotros encontramos en Barrio Bajo, pero los más frecuentes son los que están en estos recuadros naranjas. Y si se fijan, la figura 18 es la de los arcos dobles. Que para el siglo XIX los volvemos a tener. Aquí la imagen que ustedes ven en medio, tenemos los arcos dobles, pero acá si bien conserva parte de la tecnología de tradición indígena, va a responder también a otro tipo de formas que se introducen con la llegada de los europeos, como la que vemos en la parte de abajo. Esa forma de olla no es como las ollas que tenían los pueblos indígenas antes del contacto. Y ese arco también va a sufrir una serie de transformaciones. Ya no lo voy a encontrar doble, lo voy a encontrar simple, como lo ven en la imagen de arriba, o va a aparecer de forma más chiquitita, como la imagen que ustedes ven abajo. Así que es súper interesante ver cómo este motivo decorativo y el hecho también de elaborar cerámica con las técnicas y con los conocimientos asociados a la tradición indígena se siguen manteniendo aquí en la ocupación del siglo XIX. Pero lo más interesante es que podemos llegar a trasladar ese uso y esa elaboración hasta al menos la década de los 50. Esta es una cita de un texto de Escalante, de Aquiles Escalante, que inicialmente publica en el año 55 y hace una descripción etnográfica de
algunos alfareros que viven en Malambo, en Carreto y en Maates. Si leen la cita, ya hacia el final, se dice cómo es que estos grupos humanos están realizando las decoraciones sobre la cerámica. Utilizan cucharas de totumo o tiestos provenientes de vasijas rotas y empiezan a marcar sobre la arcilla fresca, a marcar sus vasijas. Tenemos acá la referencia a la decoración incisa, pero hace referencia a semicírculos hechos con los extremos de las cucharas de totumo. Muy probablemente esos van a ser esos arcos que nosotros identificamos para la ocupación prehispánica. Así que clarísimamente aquí vemos cómo lo indígena sobrevive y cómo la cultura material es una evidencia de ello. Otra línea de evidencia que fue muy interesante y fundamental también para conectarlo con los estilos de vida de estas poblaciones del Bajo Magdalena y cómo interactuaban con esos paisajes acuáticos fue la arqueofauna, un trabajo que realizaron Sergio Castro y Camilo Beltrán, un trabajo muy juicioso, en el cual pues identificaron mayoritariamente peces, y no solamente peces del río, sino también peces de ciénaga, y ellos lograron allí evidenciar que estaban aprovechando estos pueblos las temporadas secas y húmedas para poder capturar a estos peces. Y marcaron también allí una serie de estrategias y de técnicas para la captura de esos pececitos. Por ejemplo, el uso del chipe, el pez que ven, el tercero de arriba hacia abajo. Ese pez se encontró en una abundancia impresionante en el sitio. Pero haciendo consulta con pescadores actuales nos decían que ese pez no se consume, que ese pez lo que hace es que se captura y se utiliza como carnada. Eso quizás también va a responder a explicar por qué tenemos tanta cantidad de chipe en el contexto de Barrio Bajo. Por supuesto, las especies más consumidas van a ser el bagre, el barbul, que son los dos pececitos que ustedes ven en la parte de arriba, y el bocachico, peces que todavía se siguen consumiendo en la actualidad y que cumplen un rol importantísimo en la cultura gastronómica del Bajo Magdalena. Seguramente muchos de ustedes habrán comido este pez en barbacoa, ahorita se me escapa el nombre, lleno o relleno de verduras que se hace a orillas del río y que es muy, muy tradicional. Seguramente ese tipo de técnicas también las tenían estos pueblos indígenas. Y también logramos identificar en menor proporción algunas especies marinas. ¿Cómo se explica esto? Nosotros quizás estamos apuntando es que ya que había una riqueza y una disponibilidad de recursos impresionantes tan cerca de donde vivían, gracias a la ciénaga y al río, pues no tenían necesidad de irse a aprovechar los recursos marinos. Claro que sí tenían disposición de ellos. Aquí nosotros encontramos este dientecito de tiburón y algunas vértebras que también parecen responder a los tiburones. Volviendo a las referencias etnohistóricas, aquí Fray Pedro Simón nos habla de la abundancia de peces que había en la región y de algunos tratamientos que había para la conservación de estos peces. Pero además de ellos, encontramos otro tipo de evidencia faunística que nos sigue conectando con esos paisajes acuáticos. El venado, el ponche o chigüiro, la tortuga icotea. La tortuga icotea también apareció en una cantidad interesante, y la babilla y caimán. Son especies que también dependen de estos ecosistemas acuáticos, muchos de ellos anfibios, y que fueron aprovechados por estos pueblos indígenas.
Por supuesto, la cultura gastronómica de los pueblos campesinos actuales reproducen y continúan con el consumo de muchas de estas especies, cada vez en menos frecuencia por temas culturales, pero también por temas normativos que se va restringiendo el consumo de estas especies para proteger precisamente la preservación de la fauna. Y en cuanto a los moluscos, también logramos recuperar una muestra importante de estas especies, particularmente de lo que acá denominan las almejas, que es de la especie Polymesoda, y del chipi chipi, que es el dónax. Aquí en las imágenes, la primera que ven a la izquierda es el dónax, la segunda es el Polymesoda y la tercera son las pomáceas, que son básicamente caracoles de laguna y que nos hablan nuevamente de esos ambientes cenagosos y de cómo se están aprovechando una serie de recursos que están a lo largo del río y que sirvieron para ese sistema de subsistencia que tenían esos pueblos malibúes. Ya para cerrar, y me encantaría también poder responder sus preguntas, eh, por un lado, reflexionar sobre este largo y complejo proceso de ocupación que se dio en este sector, las diferentes relaciones que se van a generar en un mismo paisaje, si bien el río, las ciénagas, los arroyos, han sido parte permanente en la historia de este territorio que hoy llamamos Barranquilla, la manera en la cual los grupos humanos han interactuado y han establecido esas relaciones con el paisaje son muy diferentes. En el pasado los grupos indígenas veían esto como algo provechoso y evidentemente lograron generar un sistema económico y un modelo de subsistencia exitoso. Y nos habla también de esas particularidades de la vida cotidiana que tenían los pueblos del Bajo Magdalena. Vivían allí, pero también el cuerpo de sus muertos era depositado en esos sectores. Así que la conexión que había con el territorio era bastante fuerte. El tema también de las actividades que se menciona brevemente allí en la historia, que eran pues los pescadores, navegantes, comerciantes, lo vemos en la evidencia de Barrio Bajo. Por ejemplo, el tema del comercio, nosotros logramos identificar cerámica que es de la Sierra Nevada de Santa Marta, cerámica tairona, es muy poquita cantidad, debo decir, pero también de allí de la sierra pueden obtener materias primas para la elaboración de artefactos líticos. Y aquí en la región, digamos, las rocas no tienen la misma calidad para fabricar un cuchillo o un hacha que era importante para esos pueblos y ejecutar sus actividades cotidianas. Vemos también una continuidad en prácticas culturales de tradición indígena, la cerámica inicialmente, con una continuidad en las técnicas de elaboración, pero también en esos motivos decorativos como en el de los arcos que les mostré hace un rato y por supuesto en la cultura gastronómica que tenemos actualmente en el Caribe. Recordarán el arroz con chipi chipi, por supuesto. Entonces, digamos que esos elementos que uno pensaría son producto del mestizaje y en el que efectivamente allí vamos a ver el aporte de varias tradiciones culturales, se mantienen algunos de esos elementos y podemos decir que lo indígena no terminó ni se acabó con la conquista española, sino que hubo una serie de recursos y dinámicas que permitieron la continuidad de esas prácticas. También hacer un llamado a la necesidad de consolidar la información obtenida por la investigación básica y la arqueología preventiva, junto con otros campos del conocimiento, por ejemplo, la historia y la etnohistoria, que entrando en diálogo y entrando a cruzar toda la información que se ha generado,
ya es posible hablar de una historia y de una arqueología de los pueblos del Bajo Magdalena, de los pueblos malibúes, que ahora es muy fragmentaria y sí es necesario entrar a establecer ese diálogo y ese cruce de información. Eh, Porque si bien acá, por ejemplo, en Barrio Bajo logramos encontrar unos datos valiosísimos, nos encantaría poder entrar a establecer si esas mismas dinámicas se pueden ver en otros sitios a lo largo del Bajo Magdalena, o si cambian, ¿vale? Finalmente, hacer un llamado al uso social que tiene la arqueología, ya que si bien generamos información que nos sirve para generar los informes, las publicaciones, en última lo que nos interesa es que esta información llegue a la gente, ¿no? Para que ellos lo tomen como insumo y puedan reconstruir esos procesos de identidad y memoria. En el barrio bajo, digamos que ya teníamos un trabajo adelantado, ya que los barrio bajeros son muy orgullosos de su historia. Obviamente ellos con el tema de carnaval, con los juegos tradicionales, digamos que allí tienen una serie de elementos que hacen muy rico el barrio y por supuesto estaban interesados en que les diéramos un insumo más para que rompieran también una serie de ideas que se habían construido alrededor de los orígenes de Barranquilla, como el hecho de que se creía que su barrio estaba sobre un cementerio indígena. Sí y no, y ya lo sabemos por qué. Así que estas dinámicas son bien interesantes porque podemos entrar a generar estos insumos para la gente. No me queda más sino agradecer al equipo de trabajo que participó durante estos años y a las instituciones que de uno u otro modo también nos apoyaron para la ejecución de la investigación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por esta interesante exposición. Es una mirada global de todo lo que podríamos investigar, ¿no? Tú decías que ahí precisamente vamos viendo todas las ramificaciones y todos los brazos que le van saliendo al río. También me llama mucho la atención, por ejemplo, la composición social de estos habitantes tempranos de nuestro territorio, ¿no? Y también, digamos, nos abre la puerta para que investiguemos otros temas como ese intercambio con el río, el medio ambiente, como ellos también de alguna manera aprovechaban el río para sus quehaceres, para sus oficios. Y bueno, esto también nos sirve de insumo para abrirle las puertas a Catherine Bonil, que estará próximamente en 15 días hablando sobre los oficios del río y nos dará pues más detalle sobre los oficios que ejercían estas comunidades. Yo quería preguntarte estos hallazgos que hicieron a través de la investigación que hicieron a raíz de las obras en la carrera 50, en donde se encuentran, si las personas pueden acceder a ellos, cómo se les está dando un tratamiento a estos hallazgos. Claro que sí, esto como cualquier elemento del patrimonio arqueológico del país, no es que sea de propiedad de una universidad, de un centro de investigación, es de todos los colombianos. Ahorita está en tenencia la Universidad del Norte, pero como tenedores, digamos que somos los cuidadores, los que protegemos esos elementos y están abiertos para la consulta de investigadores en temas museográficos, que quizás también es algo que les interesa a ustedes como área cultural. Realizamos una exposición muy cortita allí en la Plaza de la Paz, también para compartirles a la gente lo que había. Si quizás no responde a esos criterios de lo museable,
porque no encontramos piezas completas, por ejemplo, en la cerámica, eran fragmentos como los que les mostré. Sí, la información que se está generando es importante. Y por supuesto, allí tenemos los materiales para generar distintas líneas de trabajo. Digamos que el proyecto de Barrio Abajo implica también una serie de proyectos que se desprenden de ahí. Estamos trabajando con isotopía, isotopía estable para poder identificar y precisar el tipo de dieta que tenían estas poblaciones. Tenemos los restos de fauna, pero digamos que nos hace falta información sobre las plantas y con los estudios isotópicos podemos llegar a precisar un poco más el tipo de dieta. Eso lo estamos haciendo con la Universidad de la Florida, con el profesor John Crickbaum, que esperamos pronto sacar los resultados a la luz. También estamos haciendo investigaciones desde el ADN antiguo. Ese proyecto lo estamos adelantando con la Universidad Javeriana, pues ya combinando también con otras colecciones osteológicas del Atlántico, pues las excavadas por Ángulo Valdés. Son muy poquitos individuos, pero digamos que es bien interesante ver qué es lo que sucede allí a nivel biomolecular. Y también tenemos pendiente profundizar un poco más en la arqueofauna, allí con Sergio y con Camilo, que son colegas dedicados a este tema. Seguramente vamos a seguir profundizando sobre estos aspectos y también sobre la concha, que otro de los muchachos que trabajó en el proyecto, Leonardo Márquez, se especializó en concha y sería bien interesante empezar a precisar allí sobre los moluscos, que es un indicador que no se ha trabajado mucho desde la arqueología, pero para las interpretaciones ambientales son fundamentales, porque es un elemento muy sensible a los cambios. Sí. Así que lo que tenemos es trabajo. Bueno, y enlazando con esto que acabas de decir, tenemos dos preguntas. Una es los resultados de esta investigación, en dónde se pueden encontrar, si pues, están online, bueno, además de los distintos artículos que se han desprendido de esta investigación. Nos gustaría que nos contaras en dónde lo podemos encontrar, en qué biblioteca o digamos en Civilac o cualquier base de datos que nos menciones. Y lo otro que me llama la atención también es que si en medio de esta investigación se pudo esbozar un poco el papel de la mujer Malibú en la sociedad. No sé si hay unos hallazgos que nos lleven, porque hemos leído en otros artículos que era una mujer que, o sea, era muy fuerte la presencia de la mujer en estas comunidades. Entonces me gustaría saber si podías ampliar un poquito más este tema. Claro que sí. Respecto al primer punto, pues, este tipo de proyectos de arqueología preventiva finalmente desembocan en un informe técnico que se entrega al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Nosotros pues también se lo entregamos a la empresa Transmetro, que digamos son los responsables de la obra, pero queda como literatura gris y digamos que si alguien no es arqueólogo, digamos que se pierde, que se pierde. Estamos generando publicaciones, estamos allí con los muchachos pendientes de un par de trabajos. Ya salió uno de los artículos que sintetiza la parte de cronología, ese se puede consultar. Y por supuesto a quienes estén interesados, bienvenidos a la Universidad del Norte, bienvenidos al Museo Mapuca, que allí los atenderemos con gusto. Y sobre la mujer Malibú, la información o la evidencia que encontramos fue de manera indirecta. Encontramos algunos fragmentos de figurinas femeninas, que es quizás uno de los elementos más característicos de estos pueblos. Se encuentran de dos tipos, son figurinas, hay unas que son huecas, esas que son huecas incluso algunas tienen pepitas o bolitas de arcilla cocida y pues sirven como sonajero, y hay otras que son macizas, más sencillitas.
y quienes han estudiado estas figurinas las interpretan como, obviamente, símbolo de la feminidad, pero conectado con la fertilidad, con el tema también del agua, y pues ya una evidencia más directa, pues este individuo femenino, pero no podemos hablar del rol de la mujer Malibu a partir de un solo individuo. Por eso es importante también empezar a articular y a tejer toda la información que está dispersa por toda la zona para poder realmente hablar de estos sectores de la población ya más en específico. Bueno, muchas gracias Javier y muchas gracias a quienes se conectaron por nuestros canales de Facebook y por acá por Webex. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como Banrep Cultural y estén atentos a toda la programación que tendremos alrededor del río. Javier, nuevamente gracias. Siempre será un placer tenerte con nosotros y gracias por compartir esta extraordinaria investigación. No, muchísimas gracias a ustedes y a los asistentes, invitarlos porque todo este ciclo, digamos, se va articulando uno con otro. Como bien dijiste, la próxima conferencia es la de Catherine y ella seguramente les va a explicar mucho mejor y mucho más en profundidad el tema de los bogas. Allí vemos precisamente cómo se va articulando con otros sectores de la población y que van a generar como resultado lo que somos ahora. Exactamente, así es. La próxima es con Catherine Bunil y luego tendremos a Juan Pablo Gómez que hablará todo el tema de precipitaciones en el río y en noviembre también hablaremos sobre las violencias en el río, así que todos están cordialmente invitados a que nos acompañen. No se pierdan nuestra programación en Banrep Cultural Barranquilla. Muchas gracias a todos.